Hola, ¿qué tal? Nuevamente soy yo, Freddy Reyes, y les doy la bienvenida a este programa del Ministerio de Cultura, Convocatoria Jóvenes en Movimiento 2022, Grupo Voces Guaycosas, Proyecto Territorio Contado, Samaniego Nariño, presentan Patrimonio Inmaterial de nuestra zona territorial, que la conforman la subregión de los pueblos indígenas Abades, importancia de nuestras montañas, nuestra idiosincrasia, cultura y tradición, patrimonio material e inmaterial de nuestro territorio, con Andrea Ramírez, Juan Esteban Rojas. Entérese del patrimonio material e inmaterial de nuestro territorio. Bienvenidos. Soy Andrea Ramírez y en esta ocasión iniciaremos hablando de cómo y de qué manera han influido en nuestra cultura y tradición nuestros aborígenes, nuestros primitivos, nuestra providencia de los abades y los pueblos de Sancal, Pangán, Sacampús, Taíles, Agayán, Pacual, Chuchaldo y Chupsinaga fueron asentamientos indígenas dedicados a la minería, a la agricultura, el trueque. La tribu de los abades se dedicó a la agricultura, la minería y la artesanía, y tenían interesantes habilidades musicales. Con el tiempo, estas parcialidades indígenas irían reformando sus nombres, como Sacampués, Chuguldí, Pacual, Los Pangán, Tabiles y Abades. Estos pueblos agricultores, amantes de la Pachamama, tuvieron que vivir lo inesperado. Hombres de otro aspecto, llenos de ambición, con habla y proceder diferentes, irrumpieron en sus predios, se adueñaron de las tierras y de toda la riqueza de nuestros indígenas. Se hicieron llamar conquistadores. Mi nombre es Juan Esteban. A todo ese menoscabo se le ha llamado la conquista española, y estos atropellos que hacían estos señores en nuestro territorio lo estaban haciendo muchos españoles en nuestra América. La llamada conquista en este territorio era efectuada por don Sebastián de Belalcázar y sus lugartenientes. Se pobló de blancos toda la región, y junto con los nativos e indios traídos de nuestro hermano país Ecuador, comienza el mestizaje y a la vez el colonialismo. Se da paso las encomiendas, que fue una institución implementada por los conquistadores españoles durante la colonización en América, para sacar provecho del trabajo indígena. Los indios debían pagar un tributo al encomendero como retribución por sus servicios, entre comillas. Las encomiendas implantadas en nuestro territorio fueron las de Sacampués, Pacual, Chuguldí y Chupsinanga, sometiendo al maltrato a nuestros indígenas. Solo el encomendero tenía derechos sobre los indios, y tanto hombres y mujeres sufrieron el atropello de la mita, un trabajo forzoso y obligatorio para el pago de los tributos. Los Indaguas, una raza guerrera. Los Indaguas se conocen como una tribu seminómada que habita entre Nariño, Cauca y el Valle del Patía. Ya en el tiempo de la colonia, los Indaguas, también llamados los Caribes del Pacífico, se cuenta que en la primera sublevación revolucionaria contra los españoles en los territorios de lo que hoy conocemos como Sotomayor, Cumbitara, Samaniego, Ancuya, Linares, La Llanada, Providencia y Santa Cruz sometieron a los indígenas abades. Posteriormente de estos hechos, y teniendo en cuenta la agresividad de las confrontaciones protagonizadas por los Indaguas, connotando su accionar a que peleaban por su libertad y la defensa de su territorio, los españoles emprendieron una campaña de exterminio de los mismos, lo que conllevó a la desaparición de esta comunidad, dejando muy pocos antecedentes y rastros de su cultura. La mayoría desaparecieron, y los pocos que quedaron de sobrevivientes se sabe que son los que emigraron a la montaña, donde hoy todavía se encuentran asentamientos de indígenas puros, asumiendo el pueblo de Agua.
A continuación, cultura y tradición. Cuando nuestro pueblo adquirió su forma de provincia, nuestro llano de Samaniego entretejía sus sueños de progreso y de cotidianidad. Empezó a formar su cultura, su tradición, su esencia, extraída de nuestros pueblos pacuales y chuguldíes, nuestros abades y sindaguas, con la mítica cultural indígena y española. Sobre el pasado indígena, la herencia colonial y los imaginarios riquísimos del mestizaje. No es posible imaginar la vida de una comunidad, su historia, su cotidianidad, sin la presencia viva de nuestros indígenas. Nuestro llano de Samaniego recibe ese nombre por don Juan Sánchez Samaniego, quien es la persona que vende el lote para la fundación del pueblo. Su colonización era antiquísima, pero debido a la dispersión de sus habitantes, no llenaba las condiciones necesarias que un pueblo requería. 11 años después de su fundación, fue erigida en distrito con la creación de la parroquia el 24 de abril de 1848. Así Samaniego fue fundado en 1837. En 1836, el llano de Samaniego era de propiedad de don Mariano de la Bastida, quien recibe propuesta de compra por don Simón Álvarez para fundar allí un pueblo. Dicho convenio se celebra en el sitio conocido como Bando, el 10 de marzo de 1836. El 5 de junio de 1837, los dos contratantes se presentan en la notaría de Túquerres para ratificar el contrato, dándole vida jurídica permanente. Esta fecha se considera como la fundación de Samaniego, cuyo nombre proviene del antiguo dueño del predio, don Juan Sánchez Samaniego. La entrevista de hoy. En esta ocasión me encuentro con el señor Gardemio Ramón Álvarez Álvarez, samanieguense que trabajó durante muchos años como docente, supervisor y rector del Colegio San Martín de Porres de este municipio. Actualmente se dedica a labores culturales en el municipio. Bienvenido. Un cordial saludo, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. A usted, Andrea, le agradezco por su generosidad. ¿Cómo cree que ha influido nuestro pasado en el samaniego actual? Bueno, de nuestro pasado podemos hablar muchos aspectos y tal vez en lo que nos queda es el ejemplo que nos dieron los ciudadanos. Pensamos en cómo era nuestro samaniego, cómo éramos los samanieguenses, las costumbres que había. Hoy, teniendo en cuenta la situación actual, podemos hacer algunas reflexiones. Afortunadamente, tengo la oportunidad de haber vivido el pasado de Samaniego y estar en este momento presente, gracias a Dios. ¿Cómo era nuestro Samaniego anteriormente? Pues nuestro Samaniego era un pueblo pequeño, casitas blancas, coloniales, las callecitas en tierra todavía. La gente era muy unida, muy solidaria. En las mañanas las señoras acostumbraban a salir de sus casas a pedir las brasas para prender la candela, porque en ese tiempo se cocinaba con leña. En las noches había que sentarse en los andenes a conversar, había mucha unión. En las salitas de las casas había una velita que alumbraba, porque no teníamos en las viviendas energía eléctrica, solamente había unos bombillitos con poca intensidad en las calles. La gente era muy respetuosa entre sí, se respetaba mucho, por ejemplo, el sacramento del matrimonio. Había mucho respeto en el tiempo de Semana Santa, se cumplía con los deberes religiosos en Semana Santa todos los días, pero antes de la Semana Santa la gente se preparaba con todo lo necesario para la Semana Santa, es decir, con alimentos, con leña, todo lo necesario, porque la creencia era de que no se podía hacer nada, no se podía jugar los niños, no se podía trabajar, no se podía cortar un árbol, no se podía jabonar porque se dañaba la ropa. Entonces las emisoras no funcionaban, y si algunas funcionaban, pues se escuchaba solamente música religiosa. Había mucho respeto a la Semana Santa. Hoy eso se ha cambiado. En el campo la gente se preocupaba por sembrar, había semillas nativas,
había cultivos adaptados a nuestros climas y a nuestros suelos, se sembraba de todo, lo que se compraba era muy poco, como la sal, el jabón, los fideos, lo demás todo había en la finca. La mayoría de la gente vivía en el campo, se respetaban los arbolitos, los bosques, el agua, entonces había una mentalidad del campesino muy diferente a lo de ahora. Lo que nos aporta lo de antes es el ejemplo que nos dieron nuestros campesinos, los pocos habitantes del pueblo, nuestros padres de familia, en los aspectos que he mencionado. Eso es historia y la debemos tener en cuenta, pero debemos contar esa historia. Ese ejemplo es lo que aporta el pasado a este presente. ¿Qué aportes nos han dejado nuestros antepasados? Bueno, los aportes de nuestros antepasados es precisamente, ellos tenían muy en cuenta los valores, el respeto a la vida, porque no se oía de crímenes como hoy. Había mucho respeto a la vida, mucho respeto a la madre naturaleza, mucho respeto entre personas. Eso es el aporte del pasado a lo de ahora. Desafortunadamente ahora no tenemos en cuenta ese pasado. No contamos esa historia de la vida de nuestros pasados, de nuestros mayores. Nuestros hermanos indígenas dicen, nuestros mayores nos enseñaron. Nosotros no tenemos esa misma idea, ese mismo pensamiento de nuestros mayores. No tenemos el interés por contar la historia de nuestros mayores, la forma como ellos vivían, con respeto, la enseñanza que ellos daban a los hijos de trabajar. Hay que aprender a trabajar. Nos aportaron con la disciplina que había antes en las familias, la unión que había en las familias, pero esa historia no la contamos. Esa historia está allí, tal vez digamos perdida, y eso debe ser algo que lo deberíamos contar a la juventud de hoy, para que la juventud hoy sepan que Samaniego no ha sido tal como es hoy, porque ellos piensan que Samaniego ha sido así como es hoy. No, Samaniego fue muy distinto. La actitud de los samaniguenses fue muy distinta, nuestro comportamiento fue muy distinto, entonces eso es algo que nos dieron nuestros mayores, nos dieron ese ejemplo, a quienes hemos tenido la oportunidad de saber cómo era Samaniego antes y los que sabemos cómo es la vida hoy en nuestro Samaniego, totalmente distinto, muy poblado y con unas costumbres totalmente diferentes. El aporte de antes hay que tenerlo en cuenta, pero esa historia hay que contarla. Muchas gracias por el espacio, ha sido muy fructífero y agradable poder contar con estas palabras que recopilan lo que es nuestro pasado, parte de ello. Así es, muchas gracias a usted por la visita, pues y siempre dispuestos a contribuir con algunas ideas, con alguna historia que sirva para la juventud hoy y para saber cómo ha sido nuestra historia y cómo estamos viviendo hoy. Muchas gracias. A continuación, la importancia de nuestras montañas. Para resaltar la importancia de nuestras montañas, leeré las primeras estrofas del poema Samaniego del poeta José Pavón Cajiao, tomado del libro Ultra Hipérbole. Samaniego. Al oriente del pueblo se levantan lomas en formas de peñascos torpes. Allí se elevan cuchillas erizadas, allá descienden torrentes y cascadas. Parece una columna que se eleva en los mares del límpido cristal, la pirámide excelsa que aquí lleva el nombre de altura de San Juan. Al contemplar la base donde asienta las altas lomas sus moles majestuosas, parece playa bella que presenta en sus contornos torres imperiosas. Reposa al occidente la andina cordillera, parece una muralla enorme, gigantesca, y todas sus cuchillas y todas sus cascadas y todos sus torrentes y todas sus huecadas semejan de una bella la hermosa cabellera, cual red enorme y grande sus hilos son de plata, que arrojan y sostienen la torpe catarata, que el mundo con sus visos entero reverbera. La vista goza al norte de una expansión inmensa, cubriendo ese gran pliégalo desde el Patía al ocaso, y la alta cordillera a la cumbre del Broncazo. El valle de este río, llanura muy extensa,
no es casa de cultivos, repleta de sembrados, encuéntranse los hombres en oro recortados. Un monte sobre un monte y otro monte, se encuentran levantados al sur y recortados, del quitasol al páramo, dos se hallan descolgados. Nuestras montañas encierran parajes del pasado indígena, la herencia colonial y los imaginarios riquísimos del mestizaje. Con su cálido clima, el tesón de su gente, sus montañas, lo encierran como protección, brotando de ellas la semilla, sus ríos Pacual y San Juan. Montañas desde las cuales el cacique Cuchirrao y el cacique Cancinares se enfrentaban, quizás por poderío, por dominios, o quizá para dejar sus espíritus en medio de sus montañas. En la parte musical escuchemos Ven para que goces, Samaniego, Producciones Juanito Vargas. Es mi tierra Samaniego, paraíso de dulzura, donde se gozan las fiestas con amor y sabrosura, con ambiente calentano, en las noches ríe la brisa y me pasean sus mujeres con su bella sonrisa. Engalanan el paisaje, el San Juan y el Pacual, y hacen de mi lindo Guayco un verano sin igual. Baila, 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 mi Guayco querido, ven acá para que goces este ambiente tropical. Así es mi Samaniego, bello pueblo amañador. Ven acá para que goces de este clima encantador. Seguro te gozarás este ambiente tropical. Ven a admirar sus bellezas como el puente peatonal. Engalanan el paisaje, el San Juan y el Pacual, y hacen de mi lindo Guayco un verano sin igual. Baila, 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 mi Guayco querido, ven acá para que goces este ambiente tropical. Es mi tierra Samaniego, paraíso de dulzura, donde se gozan las fiestas con amor y sabrosura. Seguro te gozarás este ambiente tropical. Ven a admirar sus bellezas como el puente peatonal. Engalanan el paisaje, el San Juan y el Pacual, y hacen de mi lindo Guayco un verano sin igual. Baila, 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 mi Guayco querido, ven acá para que goces este ambiente tropical.
Esperamos que este programa haya llenado sus expectativas. Puede encontrar nuestro contenido en la plataforma de YouTube, canal Yairo Producciones. Guión Ángela Cajiao. Emisión Freddy Reyes. Narradores Jóvenes Voces Guaicosas. Andrea Ramírez. Juan Esteban Rojas. Fuentes. Libro La montaña cuenta su historia. samaniegopasta.blogspot.com/p/historia _al-medio de _al-medio samaniego.html. Proyecto Territorio Contado, auspiciado por la convocatoria Jóvenes en Movimiento del Ministerio de Cultura. Porque la cultura es resistencia. Jóvenes en Movimiento, Territorio Contado.